Sean bienvenidos a la sesión, a la primera sesión correspondiente al 6 de noviembre. Vamos a iniciar entonces, como les dije al principio, compartiendo con ustedes una experiencia en el uso de lo que se conoce como realidad aumentada. Forma parte del contenido de manera general, porque el contenido pues correspondiente a este mes es elementos o más que todo el título es organización física del computador, y todo eso forma parte de un sistema informático. Julieta Caballero, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Buenos días. Entonces, como les estaba comentando, inicialmente, pues, a lo mejor ustedes pues nunca han escuchado hablar de realidad aumentada. La clase pasada hablamos de informática cuántica. Hoy vamos a hablar unos 5 minutos, 10 minutitos ahí sobre realidad aumentada. ¿La han escuchado en algún momento? Le pregunto por segunda ocasión. No, profe. ¿Nunca No. han escuchado lo que es realidad aumentada? Ok. Yo voy a compartir con ustedes en este momento. Voy a compartir una información que en este caso pues considero importante, y es el hecho de usar, se me apagó el celular. Ok, es el hecho de utilizar pues lo que comúnmente nosotros llamamos realidad aumentada con el uso de dispositivos electrónicos, ¿ya? Estos son elementos que forman parte de un sistema informático, son elementos que integran un sistema informático, pero más que todo enfocado al uso de, nosotros comúnmente le llamamos, puede ser códigos QR, o también pueden ser lectores. Entonces, dentro de los elementos del uso dentro de los elementos de la arquitectura de la computadora, hay muchas formas de interactuar de manera real, Entonces, por ejemplo, mientras carga el sistema allí, ¿verdad? Ustedes observan esta imagen que yo tengo aquí en pantalla, ¿sí? Esta imagen es la de dos dibujos, ¿verdad? En la que mediante el uso de la realidad aumentada me va a mostrar las partes, tres elementos importantes, que es la piel, los músculos y los huesos, ¿ya? Esos tres elementos me lo va a mostrar el hecho, pues, de que en el momento en que yo escaneé directamente la imagen, ella, pues, se va a conectar y me va a mostrar, pues, en tiempo real la imagen, o, pues, pudiéramos decir la estructura que compone nuestro sistema. ¿Ok? Vamos entonces a conectarnos. Y esto se utiliza mucho para lo que comúnmente se conoce como el estudio de la ciencia, ¿ya? En esa parte, pues, se puede observar una imagen desde diferentes ángulos.
¿Ok? Entonces, denme un minutito aquí que tengo problemas con la conexión. Ahora mismo lo que yo estoy tratando es de conectar mi computadora con mi celular, ya que el celular pues hace el trabajo de manera automática de conectarse desde mi celular a la computadora y viceversa. ¿Ok? Ahora mismo, duplicar teléfono a PC. Ahora lo que hizo fue, ajá. Y ahí entonces, al momento que se pueda escanear, se puede observar la pantalla. Muy bien, ahora sí, ya tenemos conexión a mi celular. Vamos a minimizar aquí. Minimizamos acá, minimizamos acá y minimizamos acá. Ahí está. Tengo ahora mismo mi celular en pantalla y vamos a utilizar, pues en este caso, una herramienta específica que se llama Crown Builds, en el que vamos a ver cómo este software, ¿verdad? Este software que forma parte de la arquitectura del computador, hardware como software, eh, me van a escanear esta imagen que ustedes están observando ahora mismo en pantalla. ¿Sí? Allí la vemos. Me parece, ¿estoy compartiendo pantalla o no? Profe, no se ve Ah, nada. ok, disculpen. Voy a compartir pantalla en este momento. Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Listo. Entonces, miren, si ustedes observan allí, a ver, ¿qué observan allí? Un niño de pie. Ajá. Ok, esa es la estructura de las capas del cuerpo. Allí vemos la piel. Allí vemos los músculos que forman parte de las capas del cuerpo. Y allí vemos el esqueleto, o sea, los huesos que forman parte de las capas de las capas del cuerpo humano, ¿sí? Aquí tenemos los huesos, los músculos y la piel, ¿ya? Entonces, de esa forma se puede hacer un mejor estudio para todas las personas que estudian medicina, que estudian, que estudian a profundidad los elementos que componen el cuerpo humano, pues les aseguro que es una excelente herramienta. ¿Ok? Entonces, eso pues era lo que quería compartir con ustedes en este momento. Y ahora sí, entonces, algún comentario que tengan referente a lo que es el uso de realidad aumentada. A ver. Sí, profe, o cómo ha avanzado la tecnología. Se ve bien bonito eso. Sí, y además de eso, pues, miren que hay otros elementos importantes también que forman parte de lo que es realidad aumentada. Ahí tengo mi celular en este momento. Y así hay otros, por ejemplo, que hay uno que se llama, que es Open Merge Object. Merge Object es la forma correcta de pronunciarlo. Y esto me ayuda grandemente a conocer la estructura de nuestro cerebro, o sea, adentrarnos al cerebro, adentrarnos al oído, a nuestro oído, y estudiarlo desde más a fondo, o sea, entender los elementos que componen el oído. ¿Ok? Miren, por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿ven? Aquí tenemos
una vista de colección y vamos a irnos aquí, a irnos específicamente a los elementos que conforman nuestro sistema cerebral. Las capas que forman nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Miren el cerebro, ¿ok? Miren los elementos que conforman el cerebro. Yo puedo mover la imagen desde diferentes ángulos, ¿sí? Y esto No se ve, forma profe. parte. ¿Perdón? No vemos nada. Sí, disculpe, que se me había dejado de compartir pantalla. Listo, gracias. Ustedes me acuérdenme, porque yo acá pues concentrado, me olvido de compartir pantalla y el objetivo es que ustedes observen la imagen que yo estoy compartiendo en este momento. ¿Ahora sí lo observan? ¿Sí? Sí, profe, ya, ahora sí. Ahora sí, miren, este es nuestro cerebro, ¿ya? Estas son las capas que componen nuestro cerebro. Los elementos que hay internamente dentro de nuestro cerebro, ¿ya? Me van a decir que una persona que estudia medicina no va a ser una excelente herramienta para estudiarlo, para conocer, ¿ya? Vamos a irnos ahora a la célula animal. Las partes de la célula animal. Miren esto. Ahí está cargando la aplicación. En la parte de la célula animal podemos ver, ¿sí?, las partes que componen, no es la célula animal, es la célula de la planta. La célula de una planta. Miren cómo los elementos que lo conforman. Y así se puede mover sucesivamente. Y finalmente podemos ver lo que es las partes del oído. Las partes del oído, los elementos que conforman nuestro oído. Tal vez nosotros, pues, ¿qué vamos a saber cómo está compuesto nuestro oído de manera interna? Aquí está, ¿ve? Aquí está, ¿ve? La anatomía del oído, ¿ya? Internamente, ahí lo vemos, ¿ve? Cómo salen algunos orificios hacia otras partes de nuestro cerebro, ¿ya? Cómo, hasta dónde llega. ¿Qué les puedo decir? El tímpano, no sé, en realidad no conozco las partes internas del oído, pero aquí está un médico o cualquier otra persona, sabe que estudia medicina, anatomía y demás, conoce exactamente el nombre correcto de los elementos que conforman la anatomía de nuestro oído, ¿ok? Y así sucesivamente hay muchos más elementos que forman parte de del mismo, de la misma aplicación en sí. Miren las partes por ejemplo, aquí vemos a un bebé, ¿ya? Como él desde pequeñito está conectado, ¿sí?, al vientre de su madre, ¿ya? Y allí vemos pues cómo él se mueve, el feto internamente dentro de la madre, ¿ok? Y así hay muchas más colecciones para nosotros poder aprender más sobre lo que es anatomía humana o otros tipos de escenarios. ¿Ok? Muy bien, entonces espero pues haber sido de provecho esta información que les he dado para que ustedes vean hasta dónde llega el uso de la tecnología, hasta dónde llega los elementos que componen un sistema informático. Todo esto se hace mediante aplicaciones y mediante diferentes tipos de software. Ahí solamente les he mencionado dos aplicaciones de realidad aumentada. En realidad, yo tengo aquí descargado en mi celular 4, que va a formar parte de un proyecto que tenemos que sustentar mañana en la universidad. Y pues me corresponde a mí sustentar estos proyectos. Es un tema de investigación
cómo el uso de la tecnología ayuda a la investigación de la ciencia. Así es que, bueno, muchachos, entonces, hasta el momento nosotros tenemos 3 trabajos, tenemos 4 evaluaciones hasta este momento, 4 actividades y tenemos una prueba parcial. Hoy vamos a iniciar con nuestro primer eje temático, nuestro segundo eje temático, 6 de noviembre, que en este caso corresponde a lo que es la organización física del computador, ¿ok? Dentro de la organización física del computador, tenemos aquí, primeramente, pues, definiciones básicas de informática y computador, ¿ok? Vamos a escuchar a Julieta. A ver, Julieta, por favor, nos lees la diapositiva que está en pantalla. Sí, profe. La definición básica de informática y computación. ¿Qué es un computador? Un computador es una máquina capaz de recibir instrucciones a través de algún medio, entenderlas y finalmente ejecutarlas. Para que un computador pueda ejecutar alguna instrucción, primero esta debe entregársele por algún medio físico codificado en algún lenguaje entendible por el computador. Si la orden está dada en forma correcta y si el computador cuenta con los medios necesarios para ejecutarla, lo hará. Muy bien, gracias, Julieta. Entonces, miren algo importante aquí que Julieta me acaba de mencionar. Primero, que la computadora es una máquina capaz de recibir instrucciones a través de algún medio, entenderlas y finalmente ejecutarlas. Aquí yo por lo menos he tenido que descargar alrededor de 4 o 5 aplicaciones para poder desarrollar el proyecto que yo deseo presentar mañana. Para la imagen del niño que les mencioné, yo tuve que descargar en mi celular, primero tuve que descargar, ¿sí? Y lo comparto con ustedes, tuve que descargar esta aplicación que se llama Let's View. Es Let's View. Let's View duplica la información del teléfono a la computadora, que fue lo que ustedes vieron en este momento. Duplicó la información de mi teléfono, la proyectó a la computadora. Ese es el primer paso. Segundo paso, descargar en mi celular la aplicación que se llama, ¿verdad? La aplicación que se llama Chrome Builds, ¿ya? Para poder que la computadora pueda reflejar la información para que primero para que mi celular pueda captar la información que hay en la imagen, ¿sí? Captar la información que hay en la imagen y proyectarla a la computadora. Miren que allá hay entonces 2 elementos importantes que incursionan en este escenario, en este momento en el escenario. ¿Cuál es esa? El proyector, el duplicador de imagen desde el celular a la computadora y el programa Chrome Builds para proyectar la foto, para proyectar la imagen para que ustedes la puedan observar. Y no me han mencionado ustedes un tercer elemento que es Google Meet. Google Meet entonces es el canal directo para que ustedes observen la proyección que yo estoy dando desde mi celular. Miren, la imagen llega a mi celular, de mi celular pasa a la computadora y de la computadora ustedes mediante Google Meet la observan sin ningún problema. Y escucharon la música, escucharon también, miren, no solamente imagen, sino también audio. Dice, para que un computador pueda ejecutar alguna instrucción, primero esta debe entregársele por algún medio físico y codificado
en algún lenguaje entendible por el computador. ¿Cuál es el lenguaje? En este caso, el lector, el duplicador de imagen primero. Segundo, el Crown Builds. Y tercero, Google Meet para proyectar lo que ustedes pueden estar viendo allá. Si la orden está dada en forma correcta y si el computador cuenta con los medios necesarios para ejecutarla, lo hará. Importantísimo que cuente con los medios necesarios para ejecutarla. Este tipo de software, este tipo de elementos que se utilizan para interactuar de manera en tiempo real, requieren de muchos recursos. ¿Cuáles son esos recursos necesarios para yo poder proyectar de manera correcta la información? Una buena velocidad en Internet. Ustedes vieron allí que cuando la imagen cargó, cuando pasamos del cerebro al oído, la imagen no demoró prácticamente nada en cargar. ¿Qué significa eso? Pues que se necesita una buena señal de Internet, una buena velocidad de Internet, debo decir. No es señal, velocidad. Velocidad en descarga. Por lo menos yo en lo personal he tenido que hacer algunos ajustes a mi computadora hace un par de meses, porque pues hay algunas aplicaciones en las que yo incursiono que se necesita un poquito de velocidad de Internet, velocidad en descarga de Internet. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los elementos importantes. Segundo, pues contar con una computadora, pues con cierta capacidad de procesamiento de información y obtener las imágenes bien nítidas y en tiempo real, como ustedes vieron, cómo se iba moviendo el cerebro, cómo se iba moviendo el oído, ¿ya? El feto, cómo se iba moviendo y mostraba diferentes posiciones. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Seguimos. Jonathan Baúles, por favor, en sala, nos lees el siguiente cuadro, por favor, Jonathan. Buenos días, profe. Buenos días. Las computadoras procesan datos en información. Los datos son la colección de elementos no procesados, los cuales pueden incluir texto, números, imágenes, audios y videos. Muy bien, ¿qué más? Datos: Juan Pedro, español, geografía, 98.5, 175. Procesamiento: ordenar los nombres, calcular calificaciones finales, calcular el promedio por materia. Información. No se ve, profe, la información. Ok, entonces, información, gracias, Jonathan. Información, entonces, es el recuadro que me aparece con todos los datos, con el procesamiento, ya entonces se refleja la información en pantalla. Ok, gracias, Jonathan. Entonces, las computadoras procesan datos en información. Un dato es este que está aquí. Procesa y me ofrece información o lo que comúnmente llamamos salida de información. ¿Okay? Entonces, los datos son una colección de elementos, como se muestra aquí, no procesados. ¿Okay? Anabel, ¿qué te dice a ti Juan, Pedro, español, geografía, 98.5, 175? ¿Qué te dice a ti eso? ¿Te dice algo o no te dice nada? Anabel. Contéstame nada más eso. ¿Te dice algo o no te dice nada? ¿Qué me dices? Me dice algo. Ah, te dice algo. ¿Qué te dirá? ¿Qué te dice? Por ejemplo, Alexis, Julio, Julieta, Jonathan, 100, 40, 21,
¿Eso para ti te dice algo o no te dice nada? A ver, ¿quién la ayuda? ¿Quién ayuda a Anabel? Dice No, dice Anabel que, los a datos, ver, ajá, los espérate un datos momentito. de las personas. Sí, espérate un momentito. Dice Anabel que ella le dice algo. Ahora dice, entiendo que debe ser como Julieta. A ver, ahora sí, Julieta, dime, que no te había escuchado bien, disculpa. Sí, profe. Nos dice los datos de las personas. Ajá, dice datos de persona. Pero, Julieta, si yo te digo ahorita 75, eso a ti te dice algo. Sí, Ajá, ¿qué te dice? el porcentaje de cada puntaje de las tareas, pienso No, yo. no, 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 pero no vea procesamiento, solamente vea datos. 100, te dice a ti algo. No vea nada de acá, solamente aquí, el dato solito. Te dirá algo. Sí, ¿Quién la ayuda? Zoom. Zoom, Ale, ayuda, por favor, ayuda. yo Pedro, pienso, dígame, yo pienso que es una calificación que nos hemos ganado. usted piensa, Sí. ajá, pero ve, esto que está aquí, olvídese de esto que está acá, nada más quiero concentrarlos a todos aquí en esta parte que está aquí. Zoom, Ale, que está en sala, Zoom. Zoom. A ver. Julio, ¿estás en sala, Julio? Sí, profesor. Ok, Julio. Julio, sin observar esto ni esto que está aquí, estos datos a ti te dicen algo, ¿sí o no? Solo los datos solitos. Julio, María, Pedro, geografía, 100, 1, 4, ¿te dice algo a ti en realidad o no te dice nada? No me dicen nada. No te dice nada, Julio. Correcto, Anabel, Julieta, no, esto no dice nada. Julio, a mí no me dice nada. Matemática, a mí no me dice nada. Juan no me dice nada, porque son datos aislados, son datos huérfanos. Pero, ojo, si yo enlazo el dato con el procesamiento, entonces yo sí voy a obtener información. Con esto, sí hay información coherente, sí hay información real. Ahora sí, Julieta, ahora sí, mira, Juan, Juan, son nombres, muy bien. Español, son materias, aquí las tengo, 100, son calificaciones. Pero si yo quito procesamiento y dejo los datos solitos, no me dicen nada. Los datos tienen que estar enlazados, procesados, para poder dar información. Entonces, muchachos, datos sin procesamiento no hay información. Procesamiento sin datos no hay información. Procesamientos solito, datos hacia información no me dice nada. Ahora, dentro de información, entonces sí estamos hablando en español. Ahora sí tenemos un recuadro donde nos muestra un orden de nombres con calificaciones. Nos muestra un nombre de materias con calificaciones. Nos muestra un listado de nombres con promedios de materia. Esa es la diferencia entre datos e información. Datos, procesamientos y hay información al final. Entonces, este ciclo que está aquí es sumamente importante llevar ese proceso, ¿ya? Por ejemplo, Julieta solita no me dice nada. Pero si yo enlazo a Julieta
con informática, que es la materia, y las notas de Julieta, entonces sí hay una información al final del camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del camino va a haber un procesamiento de información donde vamos a colocar el nombre de Julieta Caballero con la materia de informática y va a obtener una nota final, un promedio final de esa materia. Muy bien. Seguimos ahora con Anabel. A ver, Anabel, por favor, nos lees la diapositiva que está en pantalla. Los componentes de una computadora. Una computadora está formada por muchos componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos, conocidos como hardware. Estos componentes incluyen dispositivos de entrada, dispositivos de salida, la unidad principal o chasis de la computadora, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de comunicaciones. Muy bien, Anabel. Gracias, Anabel. Entonces, todo esto que vemos aquí son los componentes de una computadora, ¿ya? No podemos decir que son todos los componentes. ¿Por qué? Porque si nos vamos internamente al CPU, hay una gran cantidad de elementos que están allá internamente que no se proyectan acá. O sea, esto es lo que comúnmente nosotros vemos dentro de una computadora, lo que comúnmente se ve, como quien dice, pues, externamente. Pero estos elementos es lo que comúnmente llamamos como hardware. Hardware, dispositivos de entrada, dispositivo de salida, unidad principal o chasis. ¿Cuál es el chasis? Este que está aquí. Esto se conoce como chasis, se conoce también como case. Como case es la caja metálica que cubre, que protege los elementos internos de un sistema informático. Dispositivos de almacenamiento. ¿Cuáles son? Primero vamos a ver los dispositivos de entrada. Dentro de los dispositivos de entrada tenemos el monitor. Esta es salida. Entrada, que ingresa información. Tenemos la memoria USB. Entrada, cámara digital, porque proyecta toda la información que hay dentro de ella, la proyecta en la computadora. Entrada, también tenemos escáner. Hay algunos dispositivos que son entrada y salida. Escáner es entrada. ¿Por qué? Porque usted coloca una imagen en el escáner y se proyecta en el monitor. ¿Ya? Dispositivos de entrada. Ahora, dispositivo de salida, la impresora, porque se va a imprimir, va a obtener la salida de la información, ¿ya? Salida. También tenemos dispositivos. El monitor es un dispositivo de salida porque me proyecta la información que yo estoy procesando, ¿ya? Salida, otro que se me quedaba de entrada es la cámara. Salida también, las bocinas. ¿Por qué las bocinas? Porque proyectan el sonido, proyectan la música, ¿ya? Otro dispositivo de entrada es el micrófono, porque absorbe el sonido que yo captura el sonido de mi voz y da la salida mediante las bocinas, ¿ya? Tenemos también el chasis de la computadora, que es el que protege los elementos sensitivos de un sistema informático. Dispositivos de almacenamiento, tenemos el disco duro, lector de tarjetas de memoria, tenemos también dispositivos de almacenamiento, reproductor de medios portátiles, dispositivo de almacenamiento también tenemos el USB, miren que aquí este dispositivo USB funciona para almacenamiento y también entrada. Dispositivo de entrada porque se lee los archivos que hay dentro del USB y también almacenamiento porque puede servir para yo guardar toda la información
dentro de un USB. Y los dispositivos de comunicación, micrófono, yo me comunico. En este momento ustedes me están escuchando porque yo tengo un micrófono aquí activado. Yo hablo, el micrófono absorbe mi voz, la proyecta a las bocinas de sus dispositivos que tienen en casa. ¿Ok? Seguimos entonces con lo que son los componentes principales de una computadora. Tenemos dispositivos de entrada, dispositivos de salida, tenemos unidad principal, tenemos dispositivos de almacenamiento y los dispositivos de comunicación. ¿Ok? Esos son entonces los elementos, los componentes de un sistema informático. Ahora vamos a ver los dispositivos de entrada. ¿Cuáles son esos dispositivos de entrada? Tenemos cualquier componente de hardware que le permita al usuario ingresar datos e instrucciones a la computadora. ¿Ya? No podemos decir que son todos, porque ahora mismo con el avance de la tecnología pueden haber muchos más, tal vez hasta desconocidos para nosotros. Pero en este caso vamos a mencionar los 6 que más, seis de los más utilizados. Cámara digital, todo el mundo la conoce, el escáner, escanea la imagen y la proyecta a la computadora. Micrófono, en este momento es el que estamos utilizando para poder proyectar el sonido, la voz, el mouse o el ratón, cámaras web, que es el que se está, en el cual, pues, gracias a la cámara web es que ustedes están viendo mi imagen allá en sus dispositivos, y el teclado, que es el que sirve para poder escribir, proyectar la información. En este caso, el teclado, miren que yo utilizo el teclado, la tecla control, para proyectar esa elipse que se muestra en pantalla. Es como una guía que ayuda a conectar o a observar hacia donde yo quiero que ustedes presten atención. Muy bien. Ahora entonces, en este momento, vamos a quedar en la diapositiva 6. Vamos a colocarle aquí, vamos a buscar acá, diapositiva número 6. Ok. Y vamos a colocar entonces en nuestro módulo de la unidad número 2. Dice que vamos a quedar en la diapositiva 6 de 24 diapositivas. Sesión 1 de noviembre. Ok. Bien, entonces vamos ahora a observar la organización física de un computador mediante este pequeño vídeo, ok, que va a complementar lo que yo les he explicado. Física de una computadora. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video más de este curso de Fundamentos de Programación. Y bueno, hoy te quiero platicar un poco sobre la organización física de una computadora. Y bueno, recapitulando un poco de lo que veíamos en el video pasado, pues decíamos que había dos cosas importantes de una computadora, que era pues el hardware, que es todo aquello físico que nosotros podemos ver. Y bueno, también existía el software, que era todo aquello que hacía funcionar a la computadora, específicamente pues los programas. Y bueno, estos programas que hacían funcionar a la computadora tenían que ser escritos por alguien o un sujeto llamado programador. También decíamos o habíamos hecho un esquema sobre el cual decíamos que nuestra computadora iba a estar compuesto de algo llamadas entradas, que nos iban a permitir interactuar con la computadora, y esta a su vez, esas entradas o esos datos de entrada los iba a procesar para después darnos una salida o algún resultado en pantalla o algún sonido mediante una bocina o algo por el estilo. Y también decíamos que los programas estaban dentro de la computadora. Pero extendiendo un poco más este esquema, pues ahora podemos decir que
nuestra computadora en realidad funciona por algo llamado CPU, que en realidad solamente quiere decir que es una unidad central de procesamiento o donde se van a procesar todos estos datos, que es un nombre en inglés. Y bueno, entonces todo eso o todos los programas están dentro del CPU en realidad, y nuestro CPU va a procesar las entradas que nosotros le ingresemos y a su vez esto nos va a devolver una salida. Y bueno, aparte de que esto tiene programas en su interior, en realidad lo que los contiene veremos que es algo mucho más complejo, pero también veremos que el CPU contiene tres componentes principales. La primera de ellas es la unidad de control, que en realidad es la que se encarga de controlar pues todos los procesos que ocurren dentro de nuestra unidad central de procesamiento. El segundo componente es la unidad aritmética lógica, y este se va a encargar pues de las operaciones, como lo dice, aritméticas, y de los procesos lógicos que se va a encargar de realizar la computadora. Y por último, vamos a tener un tercer componente que es la memoria central. Y la memoria central es la más importante porque esta va a contener a los programas. En videos posteriores vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de memorias, ya que dentro del CPU vamos a tener diferentes tipos de memorias, y algunas de estas memorias van a ser, o las llamaremos memorias auxiliares, ya que en ellas vamos a poder almacenar cosas que a lo mejor en la memoria central o que viene por defecto en cada ordenador, pues no podemos hacerlo, y explicaremos a detalle el por qué. Pero bueno, este sería el esquema general completo de lo que es una computadora y el CPU. Y bueno, hay que aclarar o recalcar que cada computadora debe de tener al menos un CPU. O para que pueda funcionar, al menos debe de tener un CPU. Si tiene más, bueno, ya iremos viendo con el paso de este curso que esas computadoras son servidores, que en realidad nosotros, al tener una computadora servidor, que entran dentro de las clasificaciones de computadoras, pues necesitamos procesar miles y miles de datos que pasan por nuestra computadora, que va a funcionar como servidor. Pero bueno, eso es tema de otro video. En realidad quiero dejar el video hasta aquí para que analices un poco sobre todo esto que es la organización física de una computadora, para poder introducirnos a lo que son los tipos de memorias y cómo funciona exactamente la memoria de una computadora, y obviamente el lenguaje en el que se comunican las computadoras, así como las unidades de información. Espero. Bien, muchachos, entonces recuerden, ok, tenemos entonces la explicación de lo que es la organización física de un sistema, de un computador, organización física de un computador. No sé si hay alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos claros? Profe, estamos claritos. Listo, seguimos entonces, seguimos. Ahora vamos a ver la parte del taller número. Yo le tengo acá taller número 5, siguiendo la secuencia desde el primer mes. En este caso, pues ya la tenemos habilitada en este momento. Tenemos que la actividad número 5 consiste en confeccionar un mapa conceptual sobre la organización física del computador. Miren esta parte. En esta parte es importante, revisando sus talleres allí, he visto que ustedes han hecho análisis crítico, cuadro comparativo, resumen ejecutivo. Ahora esta sesión, la quinta sesión era dibujar un computador, y la última sería entonces, la que sigue en este caso sería la actividad número 5, la actividad número 5 sería entonces un mapa conceptual. Miren, en esta parte del mapa conceptual es importante
conocer los elementos que componen un mapa conceptual. Y se los muestro en este caso porque hay muchas formas de hacer mapas conceptuales, pero a mí me interesa grandemente que usted conozca los elementos que conforman un mapa conceptual, ¿sí? Miren, los elementos que componen un mapa conceptual son conceptos, son los elementos principales que están allá arriba. Los enlaces son las opciones que unen los conceptos y nuevamente aterrizamos en concepto. Hay algo que se conoce como concepto, enlace, concepto. Si usted no entiende, chuleta, no le entendí muy bien al profesor cómo es que debo hacer un mapa conceptual. Váyase a internet, escriba mapa conceptual, ¿sí? Busque imágenes y allí le va a mostrar los elementos, cómo se hacen un mapa conceptual, los elementos que incluyen un mapa conceptual. Miren, mapa conceptual, aquí está, ¿ve? Mapa conceptual es el elemento principal. Sería el concepto. Enlace, concepto. Enlace, concepto. Miren, ya. El mapa conceptual no me está pidiendo una gran cantidad de teorías dentro de los conceptos principales, sino palabras claves como las vemos aquí, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta referente a la confección del mapa conceptual como actividad número 5, muchachos. Indíquenme, por favor. ¿Me indica? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya les acabo de explicar los elementos, cómo quiero que me confeccionen el mapa conceptual. No me vengan aquí con mapas conceptuales completamente rellenos en pura teoría. Cuando ustedes ven aquí que el mapa conceptual es técnicamente sobre elementos claves, conceptos, enlaces y conceptos. Muy bien.